Pues, listo. Listo, profe. Primeramente, buenas noches tanto a usted, profe, como a mis compañeros. Hoy estoy para exponerles sobre un vistazo general de las células. Primeramente vamos a ver qué es una célula. Una célula es como un bloque, es la base para toda la vida. Toda la mayoría de los seres vivos que se encuentran, todos, mejor dicho, están compuestos por células, sea desde el más pequeño hasta el más grande, una bacteria o un ser humano. Las células se dividen en dos, la eucariota y procariota. Y estas tienen algunas diferencias, aunque son pocas, pero sí son muy primordiales. Eh, la primera es que la procariota es como una célula más primitiva, es una versión más anterior y es como menos evolucionada. Mientras que la eucariota ya es más evolucionada y tiene mayor complejidad. El ADN en la procariota se encuentra esparcido por el citoplasma y alrededor de la célula. No se encuentra en un núcleo definido como si lo podemos encontrar en la célula eucariota. La célula procariota tiene un tamaño aproximado entre 1 y 10 micras, muy pequeño, mientras que la célula eucariota ya se puede ver un poco más grande y se encuentra entre 10 a 100 micras. La célula procariota no posee un organelo y no posee núcleo, mientras que la eucariota sí posee organelo, tanto organelo como núcleo. De la célula eucariota, que es la más compleja, a partir de esta sale la célula vegetal y la célula animal, que allá es la otra diapositiva. ¿La paso entonces? Sí, señor. El profe esperando. Ah, ok, ya entendí. Ya la Vegetal y puedo animal. pasar. Qué pena, yo quedé acá. Ahora sí, así. Sigue, por favor. Listo, profe. La célula vegetal y animal son células eucariotas y estas se encuentran, como lo dice su nombre, la vegetal en las plantas y la animal en los animales, como puede ser tanto un perro como nosotros. Estas se diferencian en algunas cosas, como puede ser que la pared celular no se encuentra en la célula animal y sí en la célula vegetal. Los cloroplastos tampoco se encuentran en la célula animal y sí en la vegetal. La vacuola central no se encuentra en la animal y sí en la vegetal. Los centriolos solo se encuentran en la célula animal y no se encuentran en la célula vegetal. La célula vegetal se caracteriza porque cumple una función y es que puede producir su propio alimento. Tienen un proceso que se llama fotosíntesis, que se basa en generar energía a partir de la energía solar y otros compuestos que utilizan para generar oxígeno. Principalmente consumen un compuesto que es el dióxido de carbono y otros y desechan oxígeno. Mientras que la célula animal no puede producir su propio alimento y depende de otros. Depende de una fuente de energía o de algún otro sustento por aparte. El núcleo se encuentra presente en los dos porque, como ya dije, ambos son células eucariotas. Su nutrición en la célula animal es de forma heterotrofa, mientras que en la célula vegetal es autótrofa, como ya estaba hablando. Autótrofa es la denominación para que se pueda sostener a sí mismo y la animal es que no, heterótrofa. Y listo, profe, eso fue un resumen así bastante breve del trabajo que hice. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muy buen trabajo. Me gustó la parte que tiene que ver con las diapositivas y el resumen. Vamos a aportar.
Bien, primero que todo, buenas noches para todos. Les saluda el ingeniero César Arley. Como ingeniero ambiental, hemos aprendido que la vida está dividida en la célula. Y así como decía Manuel, para aportarle, existen dos células, la eucariota y la procariota. La procariota es el primer modelo que encontramos de célula. Y ahí había unas cosas que no están definidas, como su núcleo, como sus organelos, aún su forma de vivir, este tipo de, 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 de reproducirse, de alimentarse, empezando porque son organismos unicelulares. La palabra unicelulares quiere decir que solo es una célula y por lo general son microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser bacterias que están en condiciones de vida, como por decir algo, volcanes con temperaturas muy altas, podríamos estar hablando también de algo llamado no solo temperaturas, sino presiones. Quiero explicarles que hay vida en el mar, en la profundidad del mar, y pueden haber microorganismos abajo, en el lugar más, más esto, más esto, ¿cómo le digo yo que no suene feo? Más profundo, o sea, a mayor profundidad hay mucha más presión y pueden haber microorganismos. Entonces, estoy hablando de dos variables, temperatura y presión. Y en ambas pueden haber células procariotas. Ahora bien, puede haber ser lugares donde haya también mucha humedad o algún factor que pueda ser extremo y la célula haya sido de esta manera. También tengo que explicarles que existen luego las células eucariotas donde ya encontramos células definidas con organelos definidos como los organelos son los retículos endoplasmáticos, la mitocondria. De hecho, la procariota no tiene mitocondria. Entonces, es uno de los modelos más interesantes que encontramos. Ahora bien, el tamaño. Cuando Manuel hablaba del tamaño, quiero explicarles, a mí lo que yo quería preguntarles a ustedes, ¿usted sabe qué es una micra? Ok, usted sabe qué es un metro, usted sabe qué es un decímetro, usted sabe qué es un centímetro y usted considera y usted sabe qué es un milímetro. Hasta ahí usted puede entenderlo perfecto, pero una micra es una milésima de un milímetro. Entonces, al decir nosotros 1 a 10 micras son muy pequeñas. Sí, claro, son microorganismos. No están vistas a nuestros propios ojos. Entonces, hay una cosa interesante que me llama mucho la atención y es que él habla que mide entre 10 a 100 micras. Claro, habrán células que nosotros no vemos en las eucariotas, pero yo les voy a hablar de una célula que vemos y se llama el huevo. Si usted ha comido huevo de codorniz, de pato, de gallina o huevo de avestruz, que creo que es el huevo más grande, esa es una célula y es una célula eucariota. De hecho, cuando tú abres el huevo y lo colocas a hervir, a fritar, o lo preparas como un huevo cocido, cocido en Colombia significa lo pones a hervir, entonces queda la yema blanca, perdón, la clara blanca y la yema puede quedar de otra sustancia, otro color. Entonces yo veo la célula. Entonces, de hecho, todo lo que usted ve en el huevo es una célula. Entonces, el citoplasma sería la clara, la yema sería el núcleo, la telita que está cubriendo sería como la membrana celular. Y de hecho, podríamos hacer experimentos con los huevos. Hay huevos que son los famosos huevos saltarines, que no se pierden. Hay huevos que si les echamos sal quedan salados. Agua con sal. O sea, la sal del agua pasa a la membrana celular y entra. Perdón, disculpe, tengo tos. Y entra a la célula. Entonces, toda esta información que yo les estoy compartiendo es la diferencia entre una célula eucariota y procariota. Entonces, está bien definida. Yo puedo ver en el huevo, es que el huevo es una célula. Entonces, usted termina viendo la estructura como tal. Ahora, si tuviéramos un microscopio y miráramos el huevo, eh, eh,
Pregunta, ¿el huevo es una célula animal o vegetal? Sería obviamente animal. Entonces, estaría muy bien definida para mirar en un microscopio. Y entre más preciso sea el microscopio, bien. Y aquí tenemos esto, pues, me encanta, ¿no? Miren, esto es lo que ustedes ven acá, donde yo muevo el cursor, es lo que, para que ustedes lo puedan mirar mejor, voy a hacer una figura. Esto es la célula procariota. Mírenlo, aquí. Y miren la forma. Ahora, Dios es tan perfecto. Uy, disculpe, introduje en la ecuación a Dios. Perdón. Esta es la célula procariota. ¿Cómo lo sé? Miren los filamentos. Los filamentos acá no me tienen algo definido y aún acá hay código genético. Aún acá hay vida. Disculpen, esto es vida porque la célula es vida. Es viva, hay vida. Entonces, aquí ya están mejor definidos. Ahora, la base de la vida del macromundo, acuerden lo que yo les enseñé que es macromundo, es la célula eucariota. Cuando nosotros hablamos del macromundo es lo que vemos. Entonces, usted ve un árbol, usted ve una hoja, usted ve una planta, todo eso son células. Son células que se unen para formar un tejido, son células que se unen para formar una planta y así sucesivamente. O sea, la base, me gustó lo que él dijo que es un bloque. Exactamente. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquitico de las células de los vegetales y de los animales. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo hablo del reino fungi, que son los hongos, ¿a quién se va a parecer esa célula? ¿A un animal o a un vegetal? ¿A un vegetal? A un vegetal. Entonces, una de las grandes diferencias que tiene son las pigmentaciones. Una célula vegetal tiene pigmentos, tiene colores, no necesariamente son todos de color verde. Hay pigmentaciones diferentes al verde, pero son pigmentos. De hecho, tengo que explicarles que la tinta viene de las plantas. La tinta, el lapicero, viene de las plantas. Entonces, cuando nosotros hablamos de pigmentación, hablamos. Ahora, ingeniero, qué pena, pero entonces una célula animal no puede ser pigmentada. Claro que sí, puede haber pigmentación. Puede haber pigmentación en alguna parte. Ahora, si somos un poco más analíticos, la pigmentación me la puede dar una enfermedad. O sea, la invasión de otra célula que viene siendo en este caso un parásito. Entonces, fíjese que la unión de células depende. Entonces, nosotros ya no podemos hablar de células a nivel de macro, sino hablamos de animales. Y tanto son que si un animal necesita de otro para vivir, lo llamamos parásito. Sí, parásito, por ejemplo, las lombrices, por ejemplo, hay garrapatas que se pegan y así sucesivamente. Yo no sabía que la garrapata podía traer tantas nociones al animalito. Yo no lo sabía, pero una garrapata puede traer consecuencias nefastas a un animal. Por eso siempre se desparasita, porque la garrapata es un parásito externo. Entonces, fíjense en que la célula vegetal tiene una pigmentación, tiene una rigidez. La célula vegetal por lo general es dura. Entonces, ¿a qué se debe la dureza? Porque tiene una pared celular. En cambio, la célula animal se puede mover, es flícida, puede permitirnos movimiento. En cambio, la célula vegetal no. Imagínense que los árboles se movieran, como en esas películas mágicas que aparecen en el cine. Entonces, imagínese un árbol hablando con usted. Uy, no, parce, usted la otra vez se subió y me arrancó duro la guayaba, si es un guayabo, o el fruto que tenga. Uy, no, parce, usted me arrancó la leña tan duro, me dolió que me partiera la leña así, si todavía estaba viva. Imagínese si los árboles hablaran. No, no hablan. ¿Por qué no hablan? Porque la biomasa y la naturaleza la ha hecho de esa manera. Entonces, las células de este tipo son células rígidas. Son tan duras que a veces para abrir un árbol hay que usar muchísima energía. Ojo, hablamos hace un trato de la importancia del tiempo y de lo que nos da la experiencia. Pues igual pasa con los seres vivos.
Si una célula vegetal pasa el tiempo y está vivo, se hace más fuerte. Por eso los árboles viejos son duros para partirlos. Ah, pero si nos hablamos de una gallina, para cocinarla también. Entonces, el tiempo hace que sea más fuerte, ¿sí? Por así llamarlo. Las células de animales y vegetales son bases de las células eucariotas y tienen unas características muy interesantes. Una ya les dije que es pigmentación, otra que es rigidez, otra que producen su propio alimento. Y ese proceso fotosintético necesita luz solar. Por eso las hojas, sí, porque la fotosíntesis se hace en las hojas, en los vegetales, buscan la luz solar. Imagínese usted con una altura de unos 50 y usted viva en un bosque, en una selva, y usted sea un árbol. Entonces, muy probablemente usted no va a evolucionar, porque las condiciones es que necesito sol. Entonces el árbol dice, ay, no, yo mido unos 50, o el árbol se crece por circunstancias, o el árbol se muere, o el árbol no necesitaría de la luz solar, tendría que buscar algún otro medio para poderse mantener. Y suena tonto, suena ridículo, suena, ¿cómo le digo yo a ustedes? Eh, Pensar que un árbol, no, perdóneme, el árbol tiene vida. El árbol, disculpe, voy a sonar muy medio dramático, pero el árbol le duele. ¿Qué le duele? Por ejemplo, muere el árbol si no tiene agua, no tiene fluima, xilema, muere. Si no está abonado, muere. Si no tiene los nutrientes necesarios en el suelo, muere. Entonces usted me va a decir, ¿y cómo así? Claro, porque necesita del suelo y de la luz solar. En cambio, el ser humano o en la célula animal, llámese animal, necesita, no podemos tomar nuestros nutrientes del suelo ni del sol. Ahora que nosotros necesitamos la vitamina E a través de los rayos solares, ojo, es tan importante esa vitamina. A ver si alguien sabe por qué es tan importante esa vitamina. Esa vitamina es tan importante que nos relaja al sistema nervioso central. Cuando una persona va a piscina a tomar el sol, por lo general se queda dormido. O si se va a la playa, se queda dormido. ¿Y por qué razón? Porque los rayos solares tienen vitamina E que relajan el sistema nervioso. Tanto nos relajan que nos quedamos dormidos. Ahora, el problema de quedarnos dormidos es que nos quemamos. Pero resulta que sucede y acontece que esta clase está tan interesante porque viene desde la célula. Nosotros necesitamos tomar la vitamina D a través del rayo solar. El problema es que los rayos solares ahorita son con radiación ultravioleta. Antes no, ahora sí. Pero como tienen radiación ultra, más nos relajan porque tiene mayor concentración de intensidad lumínica. Entonces, toda esta información que les doy es para que miren la diferencia. Yo pienso que los árboles son felices cuando ven el sol porque hacen su fotosíntesis. Yo pienso que los árboles son súper guapos. Cualquiera me dice que quién sabe en qué estoy pensando y qué me fumé, que el cilantro, confundí el cilantro con quién sabe qué, pero no entendemos que los árboles son vivos. Y si son tan vivos, vencen la ley de la gravedad para poder alcanzar la luz solar. Imagínese usted una competencia de plantas en una selva por vida. Imagínese usted cuántas plantas, ojo con el dato que voy a decir, cuánta área de una hoja puede caerle sol en una selva. Por eso ellos vencen la gravedad. ¿Cómo así que vence la gravedad? Por eso el árbol crece hacia arriba la mayoría de veces. Ellos no crecen hacia los lados. Si el árbol crece, es una enredadera, no un árbol. Y si ellos se botan hacia los lados, es buscando sol, porque la forma de ser su alimento, porque son autónomas, autosuficientes, es a través de la luz solar. Y es increíble, ¿no? No te lo puedo creer. Entonces, la planta se convierte en la base, ojo con este dato, en la base de la alimentación
de los animales y del ser humano. Nosotros cogemos de ahí los vegetales y los frutos. Que usted no los consuma es diferente, pero todo lo que es alimento que viene de plantas es de primera mano y es lo mejor que podemos comer, es lo más natural. Ahora, tengo una mala noticia que darle. Hay alimentos que son fitorremediadores del suelo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un metal pesado en el suelo, pasa a la planta. Le voy a colocar un ejemplo, el cacao. Si nosotros tuviéramos metales pesados en el suelo, termina en la planta del cacao ese metal, pero también en el fruto. O sea, no solamente va a quedar en lo que tiene que ver con la planta, sino en el fruto. Y el cacao de Colombia es tan rico igual que su producto principal, que es el café, que en Europa es apetecido el cacao colombiano. El problema es que viene con metales pesados. ¿Cuáles son los metales pesados? Plomo, aluminio, aluminio no, discúlpeme, plomo, metales pesados, oro, podría tener mercurio, podría tener plata, podría tener cobre. Ahora, no es que tiene un tunjo de oro el cacao, no, señores, no es que tiene unos aretes el cacao, uy, el cacao moviendo los aretes, uy, una gargantilla. Para los que no saben de qué estoy hablando, son formas de joyería del oro. No, no, señores, es que van en pequeñas cantidades llamadas partes por millón. El problema es que nos comemos ese cacao y nuestro cuerpo absorbe el metal. Entonces les estoy enseñando que las plantas son fitorremediadoras. Uy, hablo en ingeniero ambiental, donde yo puedo reparar un daño ambiental a través de las plantas. Por eso, muchas veces se coloca un pasto o se coloca una planta específica para absorber ciertos metales o ciertas cosas, pero no se puede coger el fruto o reutilizar eso como, por ejemplo, leña. ¿Y por qué? Porque esa biomasa o esas plantas están contaminadas con un metal pesado. Tan dañinos son los metales pesados que muchas veces esas zonas en países industrializados de primer mundo quedan fuera de servicio porque los tienen que descontaminar. Entonces, a nivel de plantas, las plantas se pueden convertir en lugares donde pueden haber metales pesados como fitorremediación, porque ellos absorben por la raíz a través del suelo y por la planta a través de la energía solar. El detalle es que si un animal se come un pasto así, lo digiere en su cuerpo. Ahora, un momento. La pregunta del millón, ¿en qué parte del tejido de un animal podrían caer los metales pesados? Fácil, en lo que más nos gusta comer al latino, en el gordito. Cuando usted tenga que comer un pescado y cuando tenga que comer un animal, carne, traten lo posible de no comerse el gordo. Uy, no, ingeniero, me da pena con usted, pero el gordo es lo más rico. El problema es que ahí se acumulan en ese tejido adiposo, se acumulan los metales pesados. Entonces, fíjense que nosotros somos acumuladores de metales. Entonces, es que en nuestro cuerpo, como seres humanos, tenemos metales. En algún momento tengo que señalarles que el sistema nervioso central son metales, son cargas eléctricas. Entonces, si usted siente un corrientazo, es porque es una carga eléctrica. Por eso les piden a ustedes que se coloquen chancletas. Pero para los que no saben y de pronto nos escuchan, las chancletas son zapatos que se coloca uno en los pies para no tener contacto directamente con el suelo. Ahora, ¿por qué? Ah, fácil, muchachos, porque nosotros somos conectores eléctricos. Entonces pasa un corrientazo y lo servimos por las plantas de los pies. Entonces, una de las cosas más interesantes es que también tenemos metales. Fíjese, yo me hago la pregunta, ¿y la célula vegetal también? Acuérdate lo que le hablé del huevo, que si cuando lo colocábamos en una olla con sal por fuera, la sal entra a la membrana del huevo. Y la sal es un metal, sodio +1, o sea, sodio cargado positivamente. Muy bien.
Entonces, fíjense de cómo Dios hizo las cosas tan perfectas, la naturaleza, que usted va a encontrar que hay unas similitudes entre ambas células, pero unas diferencias notorias. Y ya le hablé de las notorias. Ahora, ambas células se reproducen. Ambas células tendrán que tener importante un almacenamiento energético. Ambas células tendrán que tener un lugar donde puedan tener agua de almacenamiento. Los únicos que no almacenamos agua somos nosotros, pero el cuerpo y las células sí. Tanto es así, miren cómo funciona. La economía de una célula es su energía, el ATP. ¿Se escucharon hablar ustedes alguna vez del ATP? Adenosíntrifosfato, ATP. Y el ATP se convierte en ADP y el ADP en AMP. ¿El qué? ATP, Porque no lo escuché bien. ¿sí lo escucharon alguna vez en el colegio? ¿Alguna vez algún profesor les explicó, verdad? El ATP, adenosín trifosfato, hay 3 fosfatos. Adenosín disfosfato, ADP, ya perdí un fosfato. Y adenosín monosfosfato sería que solo tiene un fosfato. Y de ahí para abajo ya no pierdes el fosfato. ¿Qué significa? Que es un juego. Ay, yo tengo un fosfato, tome, yo tengo uno, te lo presto. Y empieza a jugar y eso es la forma energética. O sea, el dinero y la energía de una célula se llama ATP. Y ellos no pierden el ATP. El ATP no es perdible. Para ellos perder un ATP es como si ellos perdieran su celular. Ay, no, perdí mi contraseña de Facebook. No, se muere esa célula. Es decir, para ellos es tan importante claramente porque es que esa es la forma de la energía. La energía se mueve a través del ATP, del AMP y del ABP. O sea, monofosfato, bifosfato y trifosfato. Entonces, escuchen lo que acabo de decirles. O sea, un momentico. ¿Y por qué no la pierden? Ah, porque la célula necesita energía. La planta necesita energía para seguir creciendo hacia arriba. La planta necesita energía para sacar los nutrientes del suelo. El alimento que usted y yo trituramos en nuestra boca, llamado bolo alimenticio, necesita energía para pasar la garganta y llegar al estómago. Llamo así para no hablar vulgarmente de tragar, aunque hay autores que hablan de tragar. Tragar sería comer el bolo alimenticio. Pero en Colombia no hablamos tanto del verbo tragar, sino del verbo digerir. Y hay una cosa interesante ya para terminar esta charla, y es que ayer hablando con alguien, tocábamos un tema muy importante. Aún para que una persona muera, necesita energía. Pues es obvio porque las células son energía. ¿Cómo así, ingeniero? Hay personas a veces que no mueren porque no tienen la energía. Y les voy a dar un dato muy importante. Hay abuelitos que quedan en los hospitales y no mueren. Y pueden ser que estén luchando para no morirse, para despedirse de alguien, o como puede ser que no tengan energía en su cuerpo para morir. Y algunas veces las enfermeras buscan leche materna en las maternas recién dadas a luz para les daban ese calostro o esa leche materna a los abuelitos para que tuvieran energía para morir. Es increíble, y eso lo hace la práctica. Eso lo hace la práctica. No te lo puedo creer. Pero también existen otros factores. Por eso la célula es importante. Y quiero explicarle que si una persona está muy enferma, el cuerpo no pierde energía. ¿Cómo así que el cuerpo no pierde energía? No, ellos prefieren caer en algo que se llama un coma para no perder energía. O no solo caer en un coma, sino también pueden caer en algo que se llama, ¿cómo se llama esto? Eh, Se desmayan y quedan desmayados, o sea, quedan como una especie de inconsciencia, es la palabra correcta, quedan en una especie de intermedio. Entonces, ahí la gente, no es que pierda los signos vitales, ahí donde la gente se alarma y todo, y hay que buscar un médico y todas esas cosas, y bueno, todo eso es a nivel de la célula. Es decir, la célula no pierde energía. La economía de una célula, lo más importante de una célula es su energía y su agua. Y con esto termino esta parte de la versión. Si usted no toma agua, sus células van a
envejecerse más rápido. Tomar agua significa agua, H2O. No es agua con gas, no es agua, no. Agua, agua. No es Pedialite, no es suero, no es gaseosa, no es jugo, no, agua. No es tinto, no es perico, no es café con leche, no es chocolate, no es changua, agua. Por eso es importante tomar agua. Bueno, señores, espero que esta charla les haya gustado. Muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel, que fue quien hizo este material y por él pudimos trabajar. Felicitaciones, Manuel. Muchas gracias.